Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a tratar de evaluar las diferencias entre la primera convocatoria y la última convocatoria de David Doniga en este 2024, definiendo si mejoró un poco en cuanto a la lista de nombres ya para esta finalización del año. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Dicho eso, Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar en la portería. Básicamente lo que vamos a hacer es ir evaluando línea por línea los jugadores que fueron convocados y un poco a partir de ello poner notas que definan si mejoró en algún sector o si por lo contrario decreció. Arrancando en la portería tenemos que los convocados por parte de David Doniga en el partido contra Inter de Miami, que fue el primer partido, fueron Mario González, Oscar Pleitez, Marlon Joya y Sergio Cibrián. Al ser un amistoso y sobre todo al no haber comenzado todavía de lleno el campeonato nacional, pues había varios jugadores que estaban disponibles, digamos, sin consecuencias de tema de llegar con carga de minutos o dejar sin jugadores a sus equipos. Entonces hubo un poquito más de soltura en cuanto a los futbolistas que pudieron llegar. Es por eso que se contaron con 4 porteros. Mientras que ya para la última fecha FIFA del año, o la última convocatoria más bien, que fue fecha FIFA en la que enfrentamos a Bonaire y Montserrat, David Doniga convocó a Tomás Romero, Mario González y Gerson López. Para mí, en el día contra Inter es un 5 de calificación en cuanto a la lista de convocados en los porteros. Y en la última es de 7-5. Para mí es mejor la última convocatoria de los porteros. Primero, porque son guardametas, sobre todo Romero y González, que han sido parte de un proceso que ya lleva más o menos con los dos juntos unos 2-3 años. Y que esto consolida que son los dos guardametas de presente y de futuro para la selección. Y luego agregar a Gerson López, que es un guardameta joven y que estuvo seguramente en el mejor momento de su carrera, por lo que le hemos visto hasta ahora en sus 26 años. Entonces me pareció una muy buena conformación de porteros. Mientras que, si bien es cierto, es un poco injusto calificar que es inicio de temporada porque realmente ninguno había arrancado a jugar nuevamente en el año, pero por lo que recién les habíamos visto, no hay ningún problema con Mario González. Pero Oscar Pleitez es un portero que ya lo sabíamos con cierta tendencia a cometer errores. Y Joya y Cibrián yo creo que eran más por llevarlos a empaparse del ecosistema selección y ver si tenían el potencial para eventualmente seguir yendo a convocatorias. Es por eso que para mí los porteros de ese día contra Inter de Miami son un 5 y los de la última convocatoria son un 7-5. Claramente se mejoró en la línea de porteros para la última convocatoria. Vamos con los laterales o los carrileros de la selección nacional. En ese primer partido contra Inter de Miami, David Doniga convocó a Diego Flores, Brian Tamacas, Tereso Benítez y Jefferson Valladares. Para mí son un 4.5. No es per se que sean malos jugadores o que llegaran en malos momentos, pero por ejemplo Jefferson Valladares todavía no había logrado asentarse con el conjunto de Municipal Limeño del todo como una pieza principal. Encima estaba jugando como extremo, entonces llevabas a un jugador muy fuera de su posición y que cuando lo habían utilizado en esa demarcación en selección, sobre todo con Rubén de la Barrera, no te había llegado a dar los resultados que esperabas. Y luego, sí que los demás jugadores estaban bien, quizás Diego Flores no llegaba en un buen momento, pero a ver, eran jugadores que me parecían lógicos su convocatoria, pero para mí el otro gran pecado de esta lista es que había 3 laterales derechos. Dentro que uno es extremo, pero todos para jugar por derecha y solo un lateral izquierdo. Y esto me parece también que obligaba primero a que Diego Flores tuviese la capacidad física para aguantar el partido los 90 minutos, lo cual pasó, pero el punto es que ya la planificación previa no sonaba del todo bien. Mientras que para la última fecha FIFA, a mí me parece una calificación de 7, que lo siento que haya dejado guardametas. Espero que se entienda que eso de guardametas no son porteros, sino es la posición que está hasta arriba. Una disculpa, creo que se me fue eso en todas las imágenes, pero bueno, cosa de editar, un poquito cansado. Los laterales para la última convocatoria para mí son un 7. Más acertados primero porque hay 2 y 2, o sea, 2
en cada sector de banda. Entonces esto creo yo que ya es un pequeño plus que, aunque parece lógico que deba tenerse en todas las convocatorias, pero como no lo habíamos tenido regularmente, por lo menos antes de que llegara David Doniga, entonces aquí me parece más balanceado. Con Brian Tamacas y Tereso Benítez, seguramente dos de los tres mejores laterales en el año para la selección, y Nelson Blanco y Alex Larín, un poquito más juventud, experiencia, perfiles más diferenciados. Creo que es un 7 dentro de que Brian Tamaca llegaba lesionado y para mí era un poco irresponsable el llevarlo a una convocatoria de alta exigencia, que Tereso Benítez había perdido la titularidad. El Cacho sí la estaba disputando con Walter Pineda, digamos que estaba algo peleado, era un poquito más por experiencia, y a Nelson Blanco teníamos que verle una versión más constante en selección nacional. Entonces está bien, pero aceptable simplemente, ¿no? Pero sí hay una mejoría, claramente hay otra mejoría en cuanto a los laterales. Creo que por lo menos esta es una tendencia positiva, ¿no? De que la última convocatoria creo que fue más acertada por parte de David Doniga que la primera, cosa que también es más lógica porque llevaba más tiempo ya en el país para esta última del mes de noviembre. En cuanto a los centrales, creo que también hay una diferencia a favor de la última convocatoria, pero que sí es una mejor elección de jugadores desde el primer partido. Rudy Clavel, Julio Cibrián y Jorge Cruz, tres piezas que han sido básicamente constantes en el proceso de selección nacional. Incluso te diría que son los tres centrales principales que David Doniga ha utilizado hasta la última fecha, donde uno de ellos pues ya tomó una titularidad, pero en general son los tres que más han estado en el proceso. Melvin Cruz, que a mí me sorprendió muchísimo su inclusión, creo que luego terminaría dándole la razón a David Doniga, por lo menos en los minutos que tuvo en el campo de juego, pero para ese momento sorprendía bastante, más allá de que venía de un buen torneo con Dragón y de ser seleccionado sub-22. Y Isaac el Clavito Portillo, que por la cantidad de centrocampistas que habían, yo lo ubicaba más para jugar como central, aunque no terminó teniendo minutos. Me parece una elección correcta desde los primeros tres. Los otros dos creo que sí se podía debatir mucho, porque por ejemplo ahí podía aparecer un Roberto Domínguez, que con fase había estado bastante bien. Ronald Rodríguez, que me sorprendió que no lo probara desde el principio. Y otras piezas como quizás Germán Fuentes, que se pudieron haber colado en esa lista. Y en la última, para mí aquí es quizás de las demarcaciones donde hay mayor mejoría en la selección, porque llegan, a ver, se mantienen Cibrián, Cruz y Clavel, sobre todo el caso de Cruz, que terminó cerrando el año todavía de mejor manera. Cibrián, que creo que su segunda parte del año es aún mejor que la primera. Regresa Roberto Domínguez, que para mí era el líbero contundente que necesitaba la selección. Henry Romero, que sí entra un poco más de dudas, pero creo que si los tomamos todos en general, no por el catracho, baja el nivel de la convocatoria realmente de centrales. Y Ronald Rodríguez, que venía de un gran semestre. Para mí es un 8 en centrales. Insisto que creo que ahí Alejandro Cano, Germán Fuentes son los nombres que se pudieron haber añadido a esta última convocatoria, dentro de que aquí no he puesto a Adán Clímaco porque no fue convocado para el último partido, que es el que estoy teniendo en cuenta contra Montserrat, pero digamos que si lo añadimos también es incluso añadir un perfil zurdo a la convocatoria, así que entre todo junto me parece un 8 bastante sólido en cuanto a los nombres para la defensa central, claramente mejor también que lo que convocó David Doniga en el primer partido de su era como entrenador de la selecta. Mediocampistas. Esta creo que es la única demarcación donde el primer partido, o sea, la primera lista tiene mejores jugadores. O bueno, vamos a hablar las observaciones, pero para mí es mejor esa primera que la última. En esa primera convocatoria contra Inter de Miami fueron Darwin Serén, Melvin Cartagena, Cristian Martínez, Harold Osorio, Eric Calvillo, Amando Moreno, Steven Guerra y Fernando Sánchez. Hay que tener varias cosas en cuenta. Lo primero es que no era el Steven Guerra de hoy en día. Fernando Sánchez venía de hacer un buen torneo con Santa Tecla. Steven estaba dando detallazos de su calidad, había debutado en el noviembre del año 2023 con la selección, entonces sí que venía en crecimiento, entonces me parecían lógicos, pero todavía no era el Steven de hoy, porque yo creo que si hoy en día valoras eso, tú dices, oye, ya haber incluido a Steven Guerra en la primera convocatoria estaba muy bien, pero los niveles eran distintos, aunque ya estaba
dando buenos destellos de calidad el bueno de Steven Guerra con Club Deportivo Dragón para ese momento. Lo de Seren era la vuelta de un jugador que por experiencia íbamos a ver cómo encajaba con la selección, pero que a mí me hacía mucho sentido por lo que le veníamos viendo en Águila. Encima venía de ser campeón, igual que Melvin Cartagena, dando un nivelazo muy alto. Cristian Martínez no estaba tan bien en ese momento con Cartaginés, pero ciertamente estaba siendo constante. Harold Osorio regresaba de lesión, pero es uno de los grandes prospectos que en ese momento se proyectaba para ser líder de la selección en el medio plazo. Lo de Eric Calvillo en el paso locomotiva había sido muy bueno. Amando Moreno terminó una temporada con New Mexico United siendo el segundo máximo goleador del equipo y pasando las 15 intervenciones a gol. Y aparte de eso, si tú te fijas, había pivotes, había volantes mixtos, había volantes para crear, para destruir, perfiles jóvenes y que llegaban en buen momento. Entonces, en general me parecía bien. Quizás se podía agregar una o dos piezas, incluso te digo, ya viéndolo, tal vez hasta le pude haber puesto un 7,5, pero quizás por las dudas de que cómo llegaba Harold Osorio y de que Guerra y Sánchez eran bastante inexpertos en este tema de juegos internacionales, pues es lo que me hace poner 7. Pero la última convocatoria del año, en cuanto a los mediocampistas, me parece un puntito o medio punto por debajo. De hecho, le he puesto 6,5. Es verdad que están Serén, Cartagena y Martínez, que se mantienen, pero ahí agregamos a Santa María, Gabriel de Acevedo y Mauricio Cerritos. Quizás Gaby cumpliendo el mismo rol de Steven Guerra y Fernando Sánchez, o sea, jugadores jóvenes con proyección que los comienzas a empapar en clave selección. Ok, pero si te fijas en todo lo demás, para mí hay mucha menos versatilidad, porque tienes a 3 jugadores básicamente para la misma demarcación, 4, pero entendemos que Gaby pues tenía muy difícil jugar, ¿no? Y me refiero a Cartagena, Martínez y Cerritos, los 3 pivotes, y aunque Martínez sí es diferente a los otros dos, pero en general creo que estabas encerrando demasiado de los mediocampistas en cuanto a tener pivotes. Luego, solo Darwin Serén como mixto, Kevin Santamaría que iba como volante más de creación, pero que tenía ya un par de semanitas de no jugar con el club, entonces no llegaba del todo rodado. Para mí esta convocatoria careció un poquito de coherencia, incluso te diría que le podría bajar al 6 en vez de mantenerlo al 6,5, pero como venían siendo la mayoría parte del proceso a lo largo del año, entonces los terminé dejando porque hay coherencia dentro de su llamado, a pesar de que creo que era una lista bastante mejorable. Para mí este es el único punto donde la selección de la última convocatoria pierde respecto a la primera que se tuvo en el año. Y vamos a terminar con atacantes. Yo por lo general suelo tener a extremos y delanteros en una vamos a decir, en un análisis diferente, pero como David Doniga ha utilizado 2 delanteros en la mayor parte del año, entonces he querido ponerlos todos en un conjunto. La primera convocatoria de atacantes fue la de Javier Fermán, Nelson Bonilla, Steven Vázquez, Andrés Rivas, Leonardo Mengíbar y Ezequiel Rivas. Y ciertamente, aunque hay varios jugadores que, por lo menos para mí, son muy talentosos, pero creo que nadie llegaba en tan buen momento. Nelson Bonilla sí que venía marcando goles en Tailandia para ese momento, pero ya empezaba a ofrecer ciertas dudas. Creo que Javier Fermán no era el perfil de delantero centro titular que se esperaba con la selección, por más que en Dragón realmente había hecho el mejor torneo en primera división, tenía coherencia su llamado, pero bueno. Steven Vázquez para mí era ya el mejor delantero del país, pero con muy pocas cifras. Entonces aquí creo que también era un mensaje de Doniga de darle confianza a Steven para que empezara ya a tomarse un poco su rol con mucha más seriedad. Rivas todavía no había explotado en Santa Tecla, Leo y Ezequiel muy intermitentes en el último tramo del 2023, Cheque con Alianza y Leo que no se había sentado en la Liga Deportiva Alajuelense, aunque era un buen síntoma el haber estado en dicha liga del fútbol centroamericano. Pero por todos los atenuantes que tenía el equipo para ese momento, le he puesto 4,5 y en cambio la última convocatoria del año yo le he puesto 7 porque sí que me parece diferencialmente mejor. Con Nathan Ordaz, con Rafael Tejada, con Francis Castillo, Santos Ortiz, Steven Vázquez, Nelson Bonilla y Leo Mengíbar. Sé que hay varios nombres que se repiten, pero
no solo es de analizar a los jugadores que están, sino también en el momento en el que llegan a la selección, que me parece muy importante. Nathan, para ser una pieza de revulsivo y devolver los extremos a la selección, que me parece un gran acierto de Doniga, como dicen, es de sabios corregir, y creo que por lo menos en ese sentido devolvió la mejor opción que tenía la selección para crear peligro. Steven venía a pesar de lesión, pero de un muy buen año. Rafael Tejada también había dado un pasito para adelante con Club Deportivo FAS. Francis Castillo se había ganado sus minutos de manera merecida por lo que había hecho en la selecta. Santos Ortiz de un gran semestre. Nelson Bonilla por lo menos venía marcando goles con el Terengganu. Quizás Leo Mengíbar era el gran paréntesis de la convocatoria porque realmente venía intermitente, pero por la calidad diferencial podía entenderlo. Le he puesto un 7, claramente me parece mejor por momentos y también por adición de algunos nombres y por cómo termina cambiando el matiz del esquema para la última convocatoria. Si hacemos una conclusión global, para mí, tanto por conocimiento de causa, por conocer mejor el contexto, como también por elección de jugadores y versatilidad que te daban, creo que la última convocatoria de David Doniga supera por bastante a la primera que hizo contra Inter de Miami. Este es el análisis de la primera y la última convocatoria del profesor David Doniga en el 2024. Si ustedes tienen otra opinión, pueden dejarlo abajo en la cajita de los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana volvemos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.